Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el profesor Javier Consuelo Hernández, a quien le vamos a aplicar una entrevista enfocada al fomento de la lectura en jóvenes mexicanos. Profesor, ¿nos podría dar datos relevantes acerca de su trayectoria académica? Hola Gaby, buenas tardes. Mira, sí, primero estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue una decisión difícil, complicada, porque no pensaba más que en escribir, era mi intención. Y me hubiera gustado, después de que ya estaba a mitad de la carrera, pues haberme cambiado a letras. Sin embargo, pues son decisiones que uno toma en su momento, y quizá a lo mejor más por una cuestión quizá económica, porque tienes que terminar, por muchas otras cosas, ¿no? Y uno decide terminar. Pero estudié Ciencias de la Comunicación, después estudié la maestría en Docencia para la Educación Media Superior, con la especialidad en Español, en la FES Zacatlán. También estudié la especialización en literatura mexicana en la UAM Azcapotzalco, y actualmente he pospuesto, no he terminado todavía el doctorado en pedagogía también en la FES Zacatlán, ¿no? Son como una gama un poco extraña, ¿no? De hecho, porque una ocasión me decía la maestra que me asesoró en literatura: ¿y cómo te vas a cambiar a pedagogía si es tan fantástico el mundo de la imaginación, y cambiarlo por la realidad? Y uno en ese momento no repara en esas palabras, pero después, cuando uno se enfrenta a estudiar la pedagogía, dices, tiene mucha razón. Pero hoy en día digo, ¿qué es más impactante, la realidad o la imaginación? Entonces, creo que es un ir y venir, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué libro cree que es fundamental y que todos deberíamos leer alguna vez en nuestra vida? ¿Te refieres a los jóvenes, por ejemplo? Sí, ¿no? claro. Mira, yo creo que son varios títulos que uno podría seleccionar, pero yo creo que como mexicanos, lo primero que tendríamos que tener es precisamente un acercamiento, un reconocimiento de la literatura mexicana. Entonces, definitivamente, hablar de la literatura mexicana sin Juan Rulfo, por ejemplo, sería como no hablar de literatura mexicana. Entonces, definitivamente, la literatura tendría que empezar por aquellos autores que de alguna manera recuperan no solamente costumbres, formas de vida de un lugar o de una región, sino que recuperan como esa parte esencial del ser humano. Entonces, la literatura tiene que reflejar ello. Me parece que Pedro Páramo es una novela extraordinaria, que independientemente de que conforme van pasando los años puedes llegar a interesarte de diferente manera en esta misma novela y encontrar cosas muy diferentes de la primera lectura, una segunda lectura después. Yo creo que sí, no podrían irse los alumnos de bachillerato sin haber leído a Juan Rulfo. Entre otros muchos autores, pues como puede ser Jorge Ibargüengoitia, o escritoras mexicanas como Elena Garro, como Rosario Castellanos, pues son lecturas obligadas. Ahora, si me dices, bueno, pues ¿qué de Ibargüengoitia o qué de Elena Garro? Yo creo que cualquier cosa de todos estos autores es importante, ¿no? Son obras que nos dejan marcados, no es nada más una novela que nos dejaron leer en la escuela por leer, y que ya terminamos la lectura, hicimos un trabajo y se terminó el asunto. Creo que la lectura debe impactar, y evidentemente que el estado de ánimo, la etapa en la que viven los jóvenes, pues tiene que ver con ese interés que pudieras tener, pero no es lo único. Creo que fundamentalmente el profesor tendría que ser un buen narrador, una persona que te permita acercarte al texto, explorarlo y después interesarte en él, ¿no? Entonces, de cualquier manera, cualquier obra de estos autores
entre muchos otros, ¿no? Yo creo que sería muy difícil poder determinar cuál más, cuál menos, ¿no? Pero en términos generales creo que Juan Rulfo sería como de mis autores preferidos y que tendrían que leer los jóvenes actualmente. Ok, bueno, sabemos que ha publicado un libro. ¿Podría contarnos un poco acerca del mismo y qué fue lo que inspiró para que lo inscribiera? Sí, recientemente publiqué un libro sobre un análisis que hago de la obra de un mexicano que me parece importante en las letras de nuestro país, porque es un autor que a lo mejor en algún momento no se le ha dado el peso fundamental que tiene, y que al mismo tiempo, por la misma cantidad de compañeros de época que lo acompañaron a él en su transitar en este aprendizaje de la literatura, pues ha sido de alguna manera como visto a un lado, hecho a un lado, por el prestigio de estos grandes intelectuales como Javier Villaurrutia, como Jorge Cuesta, como todos estos, Salvador Novo, todos estos autores que fueron una generación muy prestigiada en México a principios de siglo. Entonces el libro es un libro de Elías Nandino, es el análisis de uno de sus libros, de sus primeras obras. Lo que me inspiró fue precisamente eso, su desconocimiento en ocasiones sobre qué es lo que pasa con la poesía de Elías Nandino, y sobre todo porque Elías Nandino fue una persona que promovió el desarrollo de las letras en México. Entonces me llamó la atención. Tuve un primer contacto con él en una entrevista, en una presentación que hizo a propósito de sus 90 años en Bellas Artes, y eso para mí fue impactante, escuchar a una persona de 90 años leyendo poesía erótica, poesía amorosa, y que además la leyera con lágrimas en el rostro. Entonces son imágenes que no olvidas, que dejan una huella, y entonces esa huella, pasan los años, y entonces mientras estudiaba una especialización de literatura mexicana del siglo XX, pues me pareció importante retomar eso que había visto en algún momento de la poesía de Elías Nandino, y lo que hago es un análisis de su obra del libro Triángulo de Silencios. Profesor, si escribieran un libro sobre usted, ¿quién le gustaría que fuera el autor o la autora? Híjole, eso es una pregunta muy complicada, porque tendría uno que ser primero muy megalómano, ¿no? O sea, quererse demasiado como para decir, bueno, van a escribir un libro sobre ti, y quién sería la persona más indicada. Pero yo creo que si escribieran un libro sobre mí, tal vez me gustaría que fuera alguno de mis exalumnos. Cualquiera de ellos sería un gran honor recordar a ese alumno, y sobre todo saber que lo que hiciste, que lo que trabajaste fue algo impactante para ese alumno, ¿no? Que dejó una cicatriz y que le está sacando a través de la publicación de algo sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tu vida. Creo que sería eso sensacional. Más allá de pensar en si es la escritura perfecta o el trabajo perfecto, creo que es la cuestión emocional, emotiva, ¿no? Bueno, Sí. mencione por lo menos 2 libros que han marcado su vida y explique el porqué. 2 libros que han marcado mi vida. Yo creo que el primero es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. ¿Por qué ha marcado mi vida? Porque
Lo leí quizá en un momento de cierta depresión en la facultad y en el último año de la facultad, por cuestiones emocionales. Después resulta que ese libro tenía yo pues mucho tiempo de no ver a una amiga, una gran amiga del CCH, y nos vimos y siempre fue como alguna cierta atracción, ¿no? Y entonces nos vimos y yo quería entablar una relación con ella y le regalé el libro, y en el libro le puse una frase que recuerdo mucho cuando salimos del CCH, una frase que ella admiraba mucho a Camilo Sesto, y hay una canción que se llama Puente sobre aguas turbulentas, y entonces en el libro yo le escribí: quiero que seas mi puente sobre aguas turbulentas. Y después de regalarle el libro iniciamos un noviazgo y actualmente llevamos casi 25 años, llevamos 23 años de casados. Entonces por eso es algo impactante, ¿no? Es de las lecturas que más bueno, por la relación afectiva, pero indudablemente que las obras de Gabriel García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad, son obras que me han marcado, que me han impresionado muchísimo. El mismo Pedro Páramo, El Principito, ¿no? Son obras que me han gustado muchísimo. ¿En qué época le hubiera gustado vivir y escribir sobre ella? Híjole, me gusta mucho mi época de juventud, ¿no? Que son los años 80, me gusta mucho, pero escribir sobre los años 80 no. Quizá si no fueran así como esa etapa también de mucha melancolía que existió, quizá los años 20, ¿no? 1920 en Francia, hubiera sido sensacional esa etapa, y además convivir con grandes poetas de la generación del 27 o de los contemporáneos, o todavía la última parte de los escritores importantes en México, que es los del Ateneo de la Juventud, ¿no? Donde se encuentra José Vasconcelos, Alfonso Reyes, bueno, todos ellos, los 7 sabios. Hubiera sido una etapa increíble, pero al mismo tiempo de mucho compromiso, ¿no? De los libros que usted ha leído, ¿cuáles recomendaría a la población estudiantil? De los libros, yo creo que el primero sería como El Principito. El Principito es extraordinario, es un texto filosófico increíble. Aprendes de la vida con El Principito. Aprendes de literatura mexicana con Juan Rulfo, como lo decía, ¿no? De literatura clásica, pues indudablemente leer a Homero, pues es imposible en la actualidad, porque los jóvenes no logran sentirse atraídos por eso, pero yo creo que uno tendría que hacer una labor importante para recuperar los clásicos. Ahí están los temas universales de toda la literatura. Yo creo que nadie ha pasado por alto las fábulas de Esopo, por ejemplo, ¿no? En la primaria. Y de ahí se desprenden muchas otras historias, cuentos, novelas después hacia el Renacimiento. Todo esto es algo muy importante, ¿no? Yo digo, bueno, pues ¿qué obras no podrían dejar de leer los jóvenes? Pues la Divina Comedia de Dante. No podrían dejar de leer por lo menos Romeo y Julieta de William Shakespeare. No podrían dejar de leer a los clásicos rusos, ¿no? Leer el Giovanni de Chekhov, o leer cualquiera de sus cuentos o novelas cortas de Chekhov son muy importantes. Leer de la literatura, pues también del siglo XIX, habría que leer a Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Habría que leer obras
del barroco, obras, leer poesía sería fundamental, que los hombres jóvenes se interesaran en la poesía clásica, en la poesía moderna, contemporánea, es fundamental para un poco tener ese pensamiento crítico del que nos habla el modelo del colegio. Con la poesía uno se tiene que sentar a reflexionar, no solamente a pensar que lo que está leyendo es para enamorar, sino simplemente para reflexionar, para pensar, y uno tendría que estar haciendo eso. La literatura debe ser un punto fundamental en la formación de los jóvenes, y ya sea universal, sea clásica, sea contemporánea, creo que cada uno va eligiendo sus ciertos gustos, ¿no?, de acuerdo a esa etapa, pero indudablemente hay obras que no podrían dejar de mencionarse, ¿no? Uno dice, bueno, pues, ¿qué no puedes dejar de mencionar? Pues Madame Bovary, ¿no? Son tantas obras que uno tendría que leer, ¿no? Como Crimen y Castigo, que no he leído. Finalmente, ¿qué propone usted para promover la lectura en los jóvenes? ¿Qué propongo para promover? Yo creo que primero sería una formación de profesores. Antes que estar pensando o echándole la culpa a los jóvenes de que reprueban las pruebas de PISA y todas esas cosas, yo creo que tendríamos que reflexionar qué hacemos los docentes. Y yo te mencionaba hace un momento, para mí es fundamental que un profesor sea un excelente narrador, que sepa contar historias para fomentar la lectura. Hace algún tiempo me decía una persona que estudió en IBI de México, que es una de las instituciones más importantes de América Latina para la promoción de la lectura, que allí le habían dicho que la lectura no se aprendía, sino que se contagiaba. Entonces los profesores tienen que ser lectores y tienen que contagiar ese ánimo, ese gusto por la lectura, para que otros jóvenes también contagien el gusto por la lectura. Eso es fundamental. Entonces yo creo que es la formación de profesores para que transmitan ese gusto por la lectura, que sean narradores y hablen de esas historias. Dibújame un cordero, El Principito. Bueno, aquí concluye la entrevista, profesor. Muchas gracias por su tiempo dedicado hacia nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ti, Gaby. Muchas gracias a todos ustedes por el interés sobre este tema que es fundamental en este tiempo de crisis.